Un gusto saludarles nuevamente, señores oficiales. Empezamos esta jornada, la séptima, si no me equivoco, en la que continuamos con la revisión de la Segunda Guerra Mundial. Y ahora vamos a retirarnos al Teatro del Mediterráneo. Hemos terminado lo que es el Atlántico y nos vamos a ir al Teatro del Mediterráneo, un lugar que geográficamente no ofrece la oportunidad de las enormes batallas que se desplegaron particularmente en el Océano Pacífico, pero fueron muy intensos los asuntos y los combates allí, y muy determinantes, sobre todo porque el teatro, el foco de la guerra estaba en Europa, y el Mediterráneo cumplió un rol importantísimo, considerando que Alemania se tomó también el norte de África. Entonces, vamos a tratar de simplificar un poco esto, que es muy amplio por la cantidad de cosas y batallas que se dan aquí. Ese estudio ya les dije, es el control estratégico de las líneas de comunicaciones marítimas. No podemos tener estas batallas como en el Atlántico y particularmente en el Pacífico, les decía, pero es importantísimo, ¿no? Y sobre todo ver que se habían mejorado los avances tecnológicos en todos los órdenes, y ahí empezaron a producirse los combates muy estrechos y muy cerca, que determinaron las acciones que trataremos de cubrirlas aquí. ¿Sí? Hubo muchísimos recursos, muchos medios, concentrados en un lugar mucho más pequeño, pero así es como se desarrolló, y por eso tenemos que ver un poco los contendientes. La Regia Marina es la Marina Real Italiana, ¿no? Era muy anticuada, y miren lo que ocurría aquí, lo que nos dice, ¿no? 10 años no se habían preocupado, y sobre todo los políticos se habían olvidado de un poco de desarrollar la marina, ¿no? Entonces, solo se prepararon contra una eventual guerra contra Francia y no supieron lo que les estaba viniendo. Entonces, Mussolini e incompetencia de los mandos, nos dicen aquí, no tuvieron esa visión de futuro que es importante siempre tener en la planificación, como hacemos nosotros. Siempre planes futuros es importante para poder conseguir esto. Evitar que pase lo que les ha pasado aquí a los italianos. Imagínense, aquí aparece en el mapa la bota italiana, que aparece aquí en celeste, el mar Mediterráneo. Parecería que tiene un gran portaaviones metido aquí y no necesitan más. ¿Cuántos se equivocaron? ¿Cuántos se equivocaron? El teatro de operaciones marítimo es mucho más que solamente las cercanías al territorio del contendiente. ¿Sí? Y aquí está lo que nos puede decir la cantidad de navíos, cantidad de buques que tenían, ¿no? Miren ustedes, serían 620.000 toneladas en 353 unidades de combate que estaban aquí descritas anteriormente. ¿Sí? Prendamos el... Ahí está mejor. Ahí sí. Entonces, bien, 20.000 toneladas, 352 unidades de combate y 226 auxiliares. Aquí están descritos todos las capacidades, las características, las condiciones, ¿no? Que son cruceros, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenían 2.400 aviones. Eso tenían bastantísimo, ¿no? Y nunca se integraron la Marina con la Fuerza Aérea. Cada cual bailaba con su pañuelo, es lo que el Duce decidió, separarles. Y Mussolini, el Duce, había ordenado no construir portaaviones. Como dijimos hace un momento, le consideramos un gran portaaviones la bota italiana. Esa decisión fue funesta y significó no sé si eso haya significado la derrota, pero significó la falta de presencia realmente de la Regia Marina en el teatro de operaciones marítimas. ¿Sí? Entonces, por su parte, la Armada Británica, que es contra lo que se oponían, aparece aquí con las unidades que nos están señalando, ¿no? Y tiene, acá nos resumen más o menos 22 cruceros, 92, 45 submarinos, 2.367 aviones, tenían más o menos lo mismo. ¿Ah? Esto, sumado con lo de Francia, por supuesto, que tenían por ahí, que al principio se estaba Italia enfrentando a Francia e Inglaterra, que después vamos a ver que no se dio allí. Bien, era obvia que después de la invasión de Alemania a Francia, ¿no? Italia buscaba
arrimarse al que mejor se oponía, y además tenía mucha afinidad ideológica Mussolini con Hitler, de tal manera que lo más fácil le declaró la guerra a Francia y a Inglaterra, le declaró la guerra, y además bombardeó Malta, que era donde estaba una guarnición británica, ¿no? Entonces empezó la guerra y rompiendo el armisticio que habían tenido originalmente, ¿sí? Entonces, habiendo sido invadida Francia, solamente en mitad de, creo que en la clase anterior les trazamos una diagonal de lo que sería Francia, dejando la Francia que con vista al Océano Atlántico por un lado y la Francia con vista al Mediterráneo por otra. Y la parte del sur de Francia le llamó la Francia de Vichy. Vichy era un general del ejército, el general Pétain, mariscal Pétain, del ejército francés, que era un títere de Alemania y por eso le pusieron al mando de esa parte importante del territorio francés. Entonces empezaron los británicos a conversar con este mariscal para conseguir que se unan a la lucha, pues si lo que quieren es libertar luego a Francia. Pero él tenía sus propias ideas, sus propios intereses y no le aceptó. Entonces, ante la duda de que quieran los franceses a lo mejor unirse y dar apoyo a los alemanes, decidieron los británicos atacar en Merezkevir y Orán, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. Miren ustedes, aquí vamos al mapa, por eso es tan importante que hagan los mapas, ¿no? Aquí está el Mediterráneo, ¿no? El estrecho de Gibraltar, aquí está Casablanca, Cartagena en España, y si trazamos hacia el sur, un poquito hacia el oriente, suroriente, aquí en esta punta que aparece aquí, está presente Mezdelkebir y Orán está ligeramente adentro. Y que se agranda en el corte de mapa que está abajo, ¿no? Aquí está Mezdelkebir y acá, lamentablemente, yo le estoy tapando este momento a Orán. Pero así es, y miren ustedes en este espigón, en este muelle construido en cualquier accidente, esto natural o artificial, cómo estaban distribuidos los buques. Ahí estaban refugiados, porque los alemanes permitieron que Francia conserve parte de sus elementos, como eran estos buques, pero con la condición de que no puedan combatir contra los alemanes. Eso estaba cumpliendo Pétain, ¿no? Y esa es la duda que le surgió a los ingleses. Eso no les podemos aceptar, dijeron. Así es que atacaron a Merezkevir y ahí se produjo la batalla. ¿Recuerdan la batalla del Nilo y la batalla de Copenhague? Cómo hablábamos de lo que actuó Nelson, con una similitud muy parecida ocurrió esta vez. Quizás no se metieron ahora entre tierra y los buques los ingleses, pero sí les atacaron en el muelle que estaban aquí a los franceses, dejándoles muy, muy limitados en sus condiciones. Eso rompió los esquemas de los franceses, que de alguna forma rompieron relaciones con Inglaterra porque habían sido ellos atacados por quienes se supone serían sus aliados. Entonces en esta batalla de Merezkevir, la armada francesa ya no podía utilizarse, es lo que buscaban, ¿no? Entonces evitaron con esto que las fuerzas francesas se unan al eje, ¿no? Entonces Churchill lo que pensó políticamente es que la flota ya no pueda causar daño. E hicieron esta operación catapulta, que se llamó. Cuando ustedes vean el video que vamos a presentar en la parte final de esta jornada, de esta clase, va a haber una cantidad de pequeñas batallas que se dieron ahí nombra, que se dieron aquí en el Mediterráneo, una cantidad de pequeñas batallas, ¿no? Más de las que podemos ver aquí en la explicación que estamos dando, ¿sí? Entonces, lo que había dado la orden el Estado Mayor es que los buques franceses por lo menos, no se unan a Alemania. Y los alemanes intentaron luego apoderarse de ellos. Por eso es que, con buena visión, el mando inglés decidió atacarles, como efectivamente ocurrió. Entonces, la marina francesa estaba ya muy acabada, sus cañones y todo, ya no tenían la capacidad suficiente. Y son una cosa de táctica lo que pasó en
en esta batalla, ¿no? Pero miren lo que es interesante que pongo en esta diapositiva es por los tiempos. La batalla empieza a las 16:56, el ataque, y en 20 minutos, lamentablemente yo le tapo aquí, pero dice, a las 18:15 se ordenó el alto al fuego. En 20 minutos le terminaron a la fuerza francesa que estaba internada aquí en Argelia, ¿no? Que es donde está Oman y Merdequid en Argelia, ¿no? Si vemos el mapa del Mediterráneo, entramos por Gibraltar, está Marruecos, luego viene Argelia, entrando hacia el oriente del Mediterráneo, ¿no? Los mapas son tan importantes por eso. Muy bien, entonces, la batalla, como les había descrito, ya entraron aquí muy parecido a lo que ocurrió en la batalla del Nilo y la batalla de Copenhague con Nelson, ¿sí? Entonces los franceses en 3 a 6 días sufrieron 1.285 muertos y 351 heridos. Una de las pérdidas más altas en toda la guerra que tuvieron en una sola jornada los franceses. Y quedó inutilizada la fuerza y terminada la amenaza hasta cuando se produjo luego ya la invasión con la operación Torch, que veremos más adelante, o quizás mañana, porque la clase esta del Mediterráneo está dividida en 2 jornadas. Entonces quizás veamos en la siguiente jornada. Y hasta la liberación de Argelia, ahí se quedó esta fuerza, porque luego vinieron los americanos e ingleses y entraron desde Marruecos y se enfrentaron con las tropas de Rommel en el África. Bien, vamos a ver otra acción. Ya le utilizaron allí en Argelia a los buques y a las fuerzas francesas, pero seguían con las limitaciones de poder controlar las líneas de comunicaciones marítimas en el Mediterráneo. Y la marina italiana algo hacía, por supuesto que sí. La cantidad de buques que tenía no dejaba de ser una amenaza importante, y es lo que tenían que preocuparse los ingleses ahora. Entonces decidieron atacarle en los puertos que tenían. Ven, aquí geográficamente esta es la parte final de la bota italiana, digamos, ¿sí? Entonces aquí está Tarento, acá al fondo está Tarento, y hacia allá le fueron a atacar porque ahí seguía la flota con timidez y no salía a la fuerza italiana, que pensaba que podía actuar desde allí para atacar a las líneas de comunicación marítimas y afectarle a la navegación de los ingleses, pensando que tenía una fuerza menor. Fallas de inteligencia. Entonces, los ingleses tenían que mantener la guarnición de Malta, que es un poco al sur de Italia, y eso les obligaba a tener la presencia naval militar con muchas unidades, porque tenía que enfrentarse a una fuerza que no era despreciable, esta fuerza italiana. Entonces ahí le tuvieron al portaaviones Illustrious. En fin, aquí aparece más o menos lo que en el ampliado, el Piccolo Mar que le llamaban, le tenía aquí, y con fuerzas aeronavales atacaron. Una lección que tuvo aquí, a lo mejor Japón le aprendió cómo le atacaron en su madriguera a los italianos. Los japoneses quizás aprendieron así, como hicieron luego ellos en el ataque a Pearl Harbor. Así le cogieron a los americanos también el ataque a Pearl Harbor. El asunto es que le hicieron tanto daño a los italianos, aquí los ingleses, que los italianos decidieron enviar su marina más al norte. Miren, aquí estamos en Tarento, estamos muy al sur. Si recuerdan la lámina anterior, esta era la parte final de la bota italiana, y se iban mucho más al norte, se decidieron ir con toda su fuerza, ¿no? Entonces tuvieron una excelente acción aquí en Tarento, y ellos, los ingleses, solo perdieron 2 aviones y le acabaron a la mitad de la fuerza naval italiana. Tras de esto, se produjo el ataque con torpedos, como les decía, ¿no? Lo que aprendieron, y aquí nos dice lógicamente, ¿no? Lo que aprendió la inspiración que pudo haber tenido Yamamoto para el ataque a Pearl Harbor. Aquí está justamente que nos dice cómo hicieron el ataque con aviones, aviones en picada que atacaron a los buques que estaban
fondeados, amarrados, y les destruyeron. Entonces fue una buena lección. Aprende de la historia para no tener que repetirla. Bien, señores, otro combate que vamos a ver luego aquí en el Mediterráneo. Hemos salido de la bota italiana, miren ustedes, aquí salimos y nos vamos, ¿no? Aquí está la isla de Creta, a Matapán, que es en el sur de Grecia, ¿no? Entonces las fuerzas inglesas las fuerzas italianas recibieron el refuerzo de la fuerza de Alemania con su fuerza aérea y empezaron a ganar un poco de vigor. Dijeron, podemos ir a atacarles, y frente a Matapán esperaron ellos atraerles. Igualmente falló la inteligencia de lo que conocían ellos. Pensaban que estaban solamente con pocos buques los ingleses, pero los ingleses reunieron a una fuerza considerable porque la trajeron de todas las áreas donde tenían, ¿no? En Chipre, en Egipto, en algunos de los puntos donde tenían cuasi colonias en el África. Entonces pudieron reunir y le destruyeron a lo poco que quedaba de la marina italiana. Entonces, falló la inteligencia del eje, ¿no? Y en Matapán, que es este lugar acá, ellos no habían podido enterarse bien de los buques que tenían, ¿no? Pensaban que tenían solo un acorazado operativo los ingleses y tenían 3, tenían un portaaviones adicional que había reemplazado a uno que había sido afectado en otras campañas. Fallas de inteligencia, lecciones que tenemos que aprender. Por eso se estudia la historia, señores oficiales, ¿sí? Por eso se estudia la historia. Bien, luego, para continuar con el estudio de lo que ocurrió en el Mediterráneo, nos vamos a la batalla de Creta. Creta, una pequeña isla, aquí está, terminaría Grecia, Creta, una pequeña isla, pero era una posición estratégica importante y tenían una buena guarnición ahí los ingleses. Alemania, sintiendo la necesidad de contar con el resguardo en su patio de atrás, lo que era el Mediterráneo para ellos, mandaron fuerzas importantes para poder apoyar a los italianos en su intención de frenar o detener un poco a los ingleses en este punto. Y con una cantidad de paracaidistas, una cantidad enorme de fuerzas de paracaidistas y portaaviones, lograron tomarse la isla de Creta. Pero aquí el mérito fundamental no es la ganancia que tuvieron ahí los alemanes, sino la racionalidad, el profesionalismo, la actitud estratégica sensata que tuvieron los ingleses de frenarles un poco el ataque de los alemanes y hacer una retirada similar a la que algo se hizo en Dunkerque, que hablábamos en la jornada anterior. No vamos a comparar las dimensiones de la evacuación de Dunkerque con la evacuación aquí de Malta, pero sí algo así se hizo, se salvó a muchísimo personal y una buena cantidad de material. La retirada muchas veces es una buena opción, señores oficiales, ¿sí? Bien, entonces aquí ya vimos lo que había llegado en Creta, ya comentamos, ¿no? Aquí está el apoyo que dieron, ¿no? Con la llegada de la aviación alemana, y creo que eso ya comentamos, ¿sí? Entonces, lo que determinó Hitler, ¿no?, para invertir en los Balcanes era la necesidad de tener petróleo, el petróleo rumano. No podían meterse por el Mediterráneo a Rumanía porque perdía el petróleo. Ahí está la guerra económica, ahí están las opciones, los conceptos logísticos que hay que manejar, y hay que estar pensando en todos los detalles. No solamente cuestión de hacer la guerra y disparar, es cuestión de pensar holísticamente, en todos los aspectos, y eso es lo que le pensó Hitler, y por eso tomó Creta. Y Creta, una curiosidad, permaneció en manos del eje, es decir, de Alemania en rigor, hasta mayo de 1945, cuando se rindió Alemania. Recién fue ahí liberado Creta. Fue lo último que se le devolvió la libertad después de la guerra, ¿sí? Bien. Entonces aquí ya habíamos comentado lo que hicieron los aviones, ¿no?, en Creta, y nos saltamos a Malta. Aquí está Malta.
una posición estratégica extraordinaria y necesitaban mantener a los ingleses. Y eso era un botín también para los alemanes y los italianos de la mano de los alemanes, pero es lo que buscaban, ¿no? Entonces ellos desde Cerdeña y Sicilia, desde Cerdeña y Córcega, perdón, Sicilia está acá, Córcega y Cerdeña, estas islas, ¿no? Cerdeña atrás, al sur, Córcega más al norte, tenían de alguna forma algo de control los alemanes y tenían que tratar de destruir a Malta. Y a Malta era una posición estratégica que no podían darse el lujo de perderla los ingleses. Entonces pusieron a cargo de ahí una operación que llamó la Operación Harpún para sostener Malta y ponerle con suministros. Era importantísimo darle los suministros suficientes para que pueda sobrevivir. Entonces el almirantazgo diseñó esta operación pedestal para traerle 14 barcos mercantes que querían traerle desde Gibraltar aproximadamente. Y para evitar que esto ocurra, los italianos y los alemanes les atacaron y les bombardearon profundamente, con mucho vigor. Pero consiguieron un petrolero y 5 buques mercantes. De los 14 barcos mercantes que tenía el convoy, alcanzaron a entrar un petrolero y 5 mercantes a Malta. Eso le dio respiro y le mantuvo con el espíritu y con las capacidades suficientes como para resistir. Por eso que después Malta recibió los honores y la condecoración que les correspondía para eso. Bien, señores oficiales, esta es la primera parte de lo que vamos a hablar en el Mediterráneo. Y les voy a poner a consideración de ustedes este video, ¿no?, en donde se habla con un poco más de detalle y quizás va a ser mucho mejor que la explicación que yo he intentado decirles. A continuación el video. Más allá de centrarse en destruir la fuerza naval del enemigo, en una lucha entre navíos de guerras, así como tal, la principal prioridad, tanto del eje como de los aliados, en la batalla del Mediterráneo, era mantener y proteger las rutas de suministros, y muchas de ellas pasaban por el Mediterráneo, debido a que esta guerra fue tan grande y había tantos frentes abiertos, que lo más importante para los altos mandos era mantener bien provisto de suministros a sus ejércitos. La segunda prioridad en la batalla del Mediterráneo era intentar que el enemigo no hiciera lo mismo. Al enemigo sí había que atacarle sus líneas de suministros, todas sus rutas, sus convoyes, todo lo que le sirva a sus ejércitos para seguir con la guerra. Pero esto no significa que no se hayan producido batallas navales, de hecho se produjeron varias. El día 14 de junio de 1940 se produce el bombardeo naval de Génova. Este es el primer ataque que ha tenido una ciudad italiana en esta guerra. Lo hacen navíos franceses y lo han hecho tan solo 4 días después de que Mussolini haya declarado la guerra a Francia y a Gran Bretaña. El objetivo son las industrias militares y este no será el último bombardeo contra esta ciudad. 24 días después se da un pequeño choque bélico entre navíos italianos y británicos. A esto se lo conoce como la batalla del convoy Hesperian. Las unidades de escolta de 3 convoyes ingleses que se dirigen hacia Alejandría se encuentran con un pequeño convoy italiano formado por 3 destructores, el cual se dirige desde Tarento hacia Tobruk. El resultado de este choque naval es un crucero británico dañado y un destructor italiano hundido, junto con más de 100 marinos italianos, entre los cuales se encuentra el capitán Enrico Baroni, quien antes del hundimiento dio la orden a todo el mundo de abandonar el barco. Sin embargo, a él le pesó más el honor y decidió hundirse junto con su barco, razón por la cual le es otorgada la medalla de oro al valor militar, una medalla italiana solamente reservada para grandes héroes. Los británicos no saben si Francia será un aliado o un enemigo en esta guerra. No saben si el gobierno de la París ocupada va a colaborar con los alemanes. Por lo tanto, no quieren arriesgarse. Y antes de que el problema sea más grande, deciden acabar con la flota francesa que está en el Mediterráneo.
El 4 de julio, una flota británica destruye un acorazado, 2 cruceros y daña a 4 destructores, además de matar a 1.297 franceses, razón por la cual franceses e ingleses tendrán ciertos enfrentamientos en esta guerra, aunque serán muy pequeños y muy poco conocidos. Es más bien una riña. Los franceses han quedado furiosos por este ataque y la decisión de estos militares británicos ha sido simplemente porque no saben a qué bando va a apoyar Francia, aunque esto quedará más como un malentendido y al final serán aliados. El primer choque naval serio entre la Armada italiana y la Armada británica se da el 9 de julio de 1940. Es conocida como la Batalla de Calabria. Los italianos la conocen como la Batalla de Punta Estilo. Aquí no hay un resultado decisivo y ambos bandos terminan con 3 navíos dañados. Los británicos con un crucero ligero y 2 destructores y los italianos con un acorazado, un crucero y un destructor. Durante todo el año 1940 se producen poco más de una decena de batallas navales, de las cuales 6 la gana claramente la Royal Navy, además de que bombardea con éxito el puerto de Tarento durante la noche del 11 y del 12 de noviembre, mientras que la Regia Marina italiana solamente obtiene una pequeña victoria, el día 17 de noviembre. Durante el año 1941, el panorama naval en el frente del Mediterráneo sigue siendo igual que en 1940. Gran Bretaña se lleva la mayoría de las victorias. A Italia no le alcanza con las pequeñas victorias que obtiene. Y en este año también se lleva a cabo un segundo bombardeo al puerto de Génova, el día 9 de febrero. Un bombardeo exitoso que acaba hundiendo a 4 buques mercantes y 18 terminan seriamente dañados, algo que afecta a la logística militar italiana. Sin embargo, los italianos obtienen unas importantes victorias en diciembre de 1941, tal y como lo habían hecho en diciembre de 1940. El 17 de diciembre se produce la primera batalla del Golfo de Sirte. Aquí los italianos, liderados por el almirante Angelo Iancino, logran hundir un crucero y un destructor, además de dañar gravemente a otros 2 navíos. La otra victoria la obtienen el 19 de diciembre, debido a que durante la noche del 18, un comando táctico de 6 italianos, que son parte de la 10ª flotilla más, consiguen infiltrarse en el puerto de Alejandría y logran dejar inhabilitados a 2 acorazados británicos, además de que dañan a un destructor y un petrolero, mientras que por otra parte mueren 8 tripulantes durante los combates. Sin embargo, estos 6 italianos acaban siendo capturados, y 5 de ellos serán liberados durante el armisticio de septiembre de 1943. En 1942, la batalla naval del Mediterráneo sigue más o menos como en los 2 años anteriores, solo que los combates son cada vez más violentos. Además, los italianos tienen la ayuda de los alemanes, quienes han enviado tropas hacia el sur de Europa. El 13 de septiembre, un comando terrestre de la Royal Navy intenta darle un golpe duro a la base italo-alemana de Tobruk. Quieren dejarla inoperativa, pero acaban fracasando. De hecho, pierden 9 naves, un crucero, 2 destructores, 4 torpederos y 2 pequeñas lanchas de asalto. Todo esto sumado a sus 779 muertos, entre los cuales se encuentra el teniente general John Assenden, además de que más de 550 británicos han caído como prisioneros. En noviembre se lleva a cabo la Operación Antorcha. Lo hacen los aliados, británicos, estadounidenses y franceses. Estos invaden el norte de África, el Magreb, por el mar Mediterráneo y desembarcan en el noroeste, lo que deja a las fuerzas del Afrika Korps de Rommel y a los italianos encerrados entre 2 flancos. Al oeste por los ejércitos de esta Operación Antorcha y al este por las fuerzas británicas del general Montgomery y del general Alexander. A partir del año 1943, el curso de la guerra irá cambiando poco a poco, pero en la batalla del Mediterráneo la cosa sigue siendo similar. La lucha es muy dura, a veces los italianos obtienen victorias y a veces los británicos obtienen las suyas. Los italianos y los alemanes se centran en la isla de Malta, que está controlada por los británicos. Para los ingleses, la isla de Malta es muy importante. Es una base que sirve para las provisiones, alimentos y combustible. Es una base muy importante que es de donde los navíos ingleses comienzan los ataques navales en el mar Mediterráneo.
Los italianos habían empezado a luchar por Malta desde el año 1940 y la lucha aún sigue. En la batalla del Mediterráneo hay frentes de batallas abiertos por todos lados. Se están librando muchas batallas a la vez. Durante el año 1940, los italianos han tenido muchos problemas para enfrentarse a la Royal Navy y a la RAF. Por lo tanto, a inicios de 1941, los alemanes entraron en acción. La Luftwaffe empezó a bombardear Malta, empezó a bombardear sectores británicos. La isla es severamente golpeada por aviones tanto del eje como de los aliados. Para mediados de 1942, con los malteses aún resistiendo los ataques en su propia isla, Gran Bretaña pone en marcha la llamada Operación Pedestal. Es el mayor convoy militar que se ha enviado hacia la isla de Malta. El 12 de agosto del año 1943 empieza una violenta batalla en el mar. Dura varios días, pero al cuarto día, algunos navíos mercantes británicos logran entrar en el puerto y traen consigo las provisiones suficientes como para que la isla siga resistiendo. Entonces los británicos ponen sus esfuerzos en el norte de África, en donde la lucha es más difícil. Cada bando ejecuta sus tácticas y sus golpes estrategas. Sin embargo, son los aliados los que se llevan la mayor parte de las victorias. Y cuando los aliados logran obtener el control total del norte de África, la cosa se pone más difícil para el eje, para Italia y para Alemania. Entre julio y agosto de 1943, los aliados llevan a cabo la Operación Husky, invaden Sicilia e intentan abrir un nuevo frente en Italia. Esta operación es un éxito y al final los aliados empezarán un lento avance por la península itálica. Pero en el mar, las fuerzas del eje obtienen importantes victorias. El 17 de julio se lleva a cabo la Operación Sheila y los italianos logran destruir un torpedero británico, mientras que otros 2 torpederos resultan dañados. El 9 de septiembre se produce la batalla de Bastia, en donde los italianos logran destruir 8 barcos británicos, mientras que otros 2 son capturados, además de que toman 25 prisioneros. Y en esta batalla destaca un soldado importante de Italia, un as de los submarinos, Carlo Fecchia di Cossato, alguien a quien se le atribuye el hundimiento de 17 naves enemigas. Por otra parte, los alemanes lanzan una campaña en el este del Mediterráneo y toman el Dodecaneso. Y más tarde, el 6 de noviembre, una fuerza alemana de 25 aviones obtiene una importante victoria en la batalla del Cabo Bugarum, donde destruyen 3 naves aliadas, entre las cuales hay un destructor. Sin embargo, pierden 6 aviones. Para 1944, la guerra ha cambiado totalmente y esto afecta directamente al mar Mediterráneo, puesto a que Alemania e Italia tienen tantos frentes abiertos que tienen que estar transportando recursos de un lado para el otro en intentos desesperados por cambiar la situación. Incluso Italia se ha partido en 2 y ahora tiene un nuevo gobierno que está a favor de los aliados. Por lo tanto, tiene un ejército que está luchando con los aliados y otro ejército que sigue luchando a favor de los alemanes. El eje ya no tendrá ninguna victoria naval más. En febrero, 2 destructores franceses destruyen a un torpedero alemán, a un carguero y a una corbeta. Y el 15 de agosto, una fuerza estadounidense y canadiense obtiene una importante victoria en la batalla del Puerto Cross, en donde 2 navíos alemanes acaban hundidos y 5 fuertes son capturados. El último choque naval de 1944 es la batalla de Ciotat, el 17 de agosto. Aquí los estadounidenses hunden una corbeta alemana, un yate y capturan a 169 soldados alemanes. A esta altura ya se nota los pocos recursos que tiene el eje para seguir en esta guerra. Incluso les quedan pocos barcos. Aún así tienen un destructor y 2 torpederos que se los reservan para la última batalla de 1945, una que se produce el 18 de marzo, la batalla del Mar de Liguria, en el oeste de Italia. Este combate es conocido porque es la última acción naval alemana en esta guerra. El resultado, un destructor británico dañado, 60 muertos alemanes, 244 prisioneros alemanes, sus 2 torpederos alemanes hundidos y su destructor termina en ruinas. La guerra ha terminado para el eje. Han perdido, tanto en tierra como en los mares. Bien, señores oficiales, aquí les di la resumen y aquí
el video te pone un resumen completo de las batallas que veremos en la siguiente jornada para completar lo del Mediterráneo. Nosotros hemos visto aquí hasta la operación Pedestal, que es el apoyo a Malta. Empezaremos con la reconquista, por así decirlo, en el Mediterráneo, con la operación Torch, que es la invasión que hacen las fuerzas americanas por Marruecos, en el Marruecos Atlántico, y empezará el retroceso, como comentaremos en la siguiente clase. Bien, les dejo allí. No se olviden de los mapas. Los mapas que ustedes han dibujado tienen que haberlos hecho ya. Les va a dar una capacidad de comprensión mucho más alta de lo que aquí podemos tener en estas pequeñas jornadas. Buenas tardes, buenas noches, señores oficiales. Hasta otra ocasión.